Hoy hemos entrevistado a Rafa González de Chávarri y a Javi Orbañanos, dos superentrenadores con mucha experiencia. Espero que os guste la entrevista. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar al fallo o no entrenar al fallo. Oye, sin cortes ni nada. You're listening to Training Culture Cafe with the one and only Coach Mike. Bueno, pues tenemos la suerte de tener hoy aquí con nosotros a Javi Orbañanos y a Rafa González de Chávarri. Cuéntanos, Javi, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, pues yo soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que conocemos por IBEF, aquí en la Universidad del País Vasco, desde hace pues 28 o 29 años ya, porque soy exalumno de la primera promoción y luego ya me quedé de profe directamente, así que ya va para mucho tiempo. Esa es mi actividad principal, pero luego entiendo que no se puede hablar de entrenamiento a los alumnos de oídas y que hay que experimentar lo más posible, y por ello pues me dedico también a preparar a diferentes deportistas a nivel particular. Y Rafa, ¿tú a qué te dedicas? Pues mi banco también tiene varias patas. Bueno, la fundamental, porque es la que más me llena y más agradecida es para mí, es evidentemente la de la preparación física. Soy preparador físico desde cuando Javi empezó casi en la universidad, yo un poquito antes, del Club de Remo de Orio, y he llevado todas las categorías, y en estos momentos sobre todo estoy muy centrado con lo que es la categoría femenina. Después soy profesor de educación física en un colegio de San Sebastián, y también tengo mis pinitos hechos también en lo que son en la actividad física y la salud. Por lo menos estoy dentro trabajando en una ONG que hacemos planes de salud para los colegios también. Multitarea, entonces. Oye, Rafa, ¿cuántos años has dicho que llevas entrenando gente? Pues empecé cuando estaba ya en tercero o en cuarto en la carrera, eso en el año 90, pues vamos a hacer 30 también. O sea que, para que los oyentes nos entiendan, tenemos aquí preparadores físicos o entrenadores. Bueno, no vamos a entrar en el debate sobre lo que es una cosa, de lo que engloba una y otra, luego igual nos sale algo por ahí, pero mucha experiencia. Y la primera pregunta que os quería hacer va un poco por ahí, Javi, porque tú, que fuiste profesor mío también, tengo esa suerte. Una de las primeras clases por ahí de teoría del entrenamiento y tal, se suele hablar de los principios del entrenamiento, ¿no? Y todos nos basamos en esa serie de principios, los tenemos como básicos para empezar a hacer nuestro trabajo bien. Así, por súper encima, ¿cuáles son los principios de entrenamiento? Javi, cuéntanos algo. Bueno, pues sí, como bien dices, los principios del entrenamiento es un poco como los 10 mandamientos del entrenamiento, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son ineludibles, que no hay que aprenderse de memoria, porque en realidad muchos de ellos son de puro sentido común, pero es un poco la guía que nos tiene que servir a la hora de preparar y planificar el entrenamiento. Básicamente, yo creo que hay que diferenciar lo que son principios que podemos denominar biológicos, ¿no? Los que nos están destinados por un lado, a iniciar los procesos de adaptación en el organismo. En segundo lugar, aquellos principios que lo que tratan es de asegurar esa adaptación, que esos cambios que estamos consiguiendo y esa mejora del rendimiento no se pierdan. Y en tercer lugar, dentro de esos principios biológicos, los que tratan de dirigir esa adaptación de manera específica. Es decir, que las mejoras que estemos logrando realmente tengan que ver pues, con los factores que limitan el rendimiento en los diferentes deportes o modalidades deportivas, que obviamente pues, no es lo mismo como hay que entrenar a un deportista velocista, a un fondista, a deportes artísticos o deportes de fuerza. Y luego, por otro lado, están los principios biológicos. Esos principios biológicos tienen que ver mucho pues, con la formación de los deportistas desde el punto de vista humano y también la relación que hay que establecer con ellos. Y en ese sentido, aunque parece que esos principios biológicos y que la adaptación lo es todo,
pues creo que son muy importantes también esos principios biológicos, porque si no hay una buena relación entre entrenador y deportista, como la debe haber entre un profesor y un alumno, porque por eso son principios pedagógicos, pues estamos perdiendo mucho y creo que son aspectos fundamentales también en la preparación. Porque con el paso de los años, Rafa, si quieres tú, de todos estos principios que tenemos ahí de carrerilla, casi como dice Javi, seguro que hay alguno al cual le has dado más importancia, te lo has creído más, algún otro que lo has puesto un poco más en duda, o qué enfoque tienes tú un poco general sobre esto, sobre el entrenamiento y esos principios. Tomando como base que los principios biológicos son la condición sine qua non, estamos hablando de que somos seres biológicos, somos células, somos aparatos, órganos, etcétera. Evidentemente, en nuestros contenidos y nuestras metodologías siempre van a ir dirigidas sobre todo a intentar lograr adaptaciones. Eso teniéndolo como base y lo repito, condición sine qua non. Pero después, dentro de lo que pueden llegar a ser los principios ya pedagógicos, yo me iría claramente por el de individualización. Yo creo que cada vez más, y más teniendo en cuenta además cómo ha ido un poco, ha ido evolucionando y cómo nuestra sociedad, la actividad física está bastante, no vamos a llamarlo así, contaminada, ¿de acuerdo? Voy a llamarlo así. La individualización, el poder trabajar específicamente con una sola persona, con un solo deportista y adecuar todos los contenidos y métodos a ese deportista, sí, me parece que es fundamental. Fundamental para que una persona bien formada, como educador físico, que es lo que voy, con sus metodologías y con sus principios en la ciencia, debería de trabajar. Ese es un poco mi punto de vista, individualizar con el método científico sobre las bases adaptativas. Porque, Javi, siguiendo un poco lo que comenta Rafa y lo que has comentado tú de la relación del entrenador con el deportista, etcétera, es verdad que nuestro trabajo, somos entrenadores, pero evidentemente el efecto de ese entrenamiento sobre los deportistas no solo es en base al entrenamiento que nosotros le planteamos, también se suele hablar de que esta historia tiene 3 patas, el entrenamiento, la nutrición y el descanso. No sé si hay algo más aparte de eso y no sé si las tendencias son a que en esos principios del entrenamiento a orientar ya no solo con cuestiones de entrenamiento, sino también de nutrición, de descanso o de alguna otra que pueda formar parte de esas patas del entrenamiento. Sí, bueno, realmente lo que nosotros hacemos desde el punto de vista como entrenadores, ¿no? En la prescripción del entrenamiento es pues preparar unos planes de trabajo que el deportista lleva a cabo y evidentemente esa es una parte, no voy a decir mínima porque es fundamental, pero es solo una de las partes que interrelacionan en todo el proceso de adaptación. Evidentemente, durante el entrenamiento también estamos generando una fatiga en el deportista y esa fatiga lo que hace es estimular los procesos de recuperación y, por tanto, cómo dirijamos también esos procesos de recuperación hace que el estímulo que nosotros hemos provocado pues pueda tener un efecto más positivo, menos positivo o incluso negativo en función de esos aspectos que comentas, como puede ser una buena alimentación o un descanso adecuado y, bueno, pues incluso algunas ayudas ergogénicas que puedan ser interesantes en la mejora de todos los resultados. Yo tengo un amigo, Javi, que es biólogo, un gran biólogo, y trabaja mucho en laboratorio, con ratas, y siempre me comenta, no sé cómo lo hacéis con los humanos, porque lo he intentado alguna vez y me estropean todos los estudios que voy a hacer, son imposibles, porque resulta que cuando pauto unas series de
de medicamentos, no sé qué, resulta que uno fuma, el otro se le ha olvidado tomarlo, el otro tiene un estrés terrible porque su chica no sé qué, dice, y claro, he abandonado. O sea, yo con humanos no puedo trabajar. Cojo las ratas, las tengo en la jaulita y más o menos desde ahí saco, obviamente con las limitaciones del trabajo con la rata. Entonces, es difícil trabajar con personas. ¿Somos una ciencia o tenemos un poco de arte ahí también para manejar todas esas factores que no son solo del entrenamiento? Rafa, ¿tú qué piensas de esto? Es evidente que nos tenemos que basar siempre en la ciencia, pero después cada maestrillo tiene su librillo y evidentemente tienes que tener luego la capacidad de poder esa ciencia hacer la práctica, que es un poco lo más difícil, ¿no? Como bien has dicho, las ratas en el laboratorio, y ahora voy a decir una anécdota a la cual estabas tú también. Bueno, Miquel y yo hicimos los cursos de doctorado en León y resulta que, bueno, pues un día estuvimos haciendo unas prácticas con ratas en las cuales el entrenamiento era un entrenamiento, el estudio era de alguna manera cuáles eran los efectos del entrenamiento, de un entrenamiento que era continuo, etcétera. Entonces, pues bueno, veíamos un poco cuál era el entrenamiento continuo que hacían las ratas y bueno, y Miquel y yo nos reíamos muchísimo porque la rata, evidentemente, en un momento dado estaba en una especie de tapiz rodante, pero ese tapiz rodante, claro, de vez en cuando la rata se cansaba, se paraba, pero cuando el tapiz le echaba hacia atrás, le pegaba un chute de... Bueno, le pegaba un... Sí, una descarga eléctrica, sí, y empezaba otra vez. Y ya ahí es cuando Miquel y yo nos reíamos muchísimo, que vamos, había que hacer otro grupo control, que bueno, además del de control, que era el de hacer el de trabajo continuo y hacer también el de trabajo interválico, porque había unas ratas que solo hacían interválico en ese caso, porque cada vez que les pegaban, se electrocutaban, salían disparadas y además a alta intensidad. Entonces, bueno, ahí era. Entonces, el asunto es, ¿no? Tiene de ciencia, pero luego, evidentemente, tiene también mucho de poder trabajar el día a día y hay que tener mucha, manga y sobre todo yo que trabajo con bastantes grupos a la vez, pues tienes que ir específicamente trabajando individualmente a cada uno qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Son muchas horas las que hay que meter y ahí sí que tiene arte eso. Porque al Yo final, creo que... Javi... Sí, perdona. Mira, esa descarga eléctrica que recibían las ratas, de alguna manera esa es la labor que tiene que tener el entrenador. Es decir, tiene que saber qué botón tiene que pulsar en cada uno de los deportistas, como decía Rafa antes, esa importancia de la individualidad del entrenamiento, ¿no? Y en ese sentido, pues, aunque podemos pensar que desde el punto de vista biológico, pues casi nos gustaría tener deportistas que no tengan cerebro y que simplemente sean un hecho biológico de adaptación al entrenamiento, a veces son esas cosas las que hay que saber pulsar para conseguir que el entrenamiento sea más eficaz. Y en ese sentido creo que lo que sí que es fundamental es que el deportista tenga una plena confianza en el trabajo que está haciendo el entrenador. Y en ese sentido, evidentemente, necesitamos a técnicos lo mejor formados posibles, tanto a nivel académico como a nivel práctico, porque realmente cuando el deportista realmente confía en el trabajo que está haciendo el entrenador, los resultados están mucho más cerca que cuando evidentemente hay dudas, por bien o por mejor que se esté planificando el entrenamiento, ¿no? Si falta esa confianza, evidentemente la eficacia del entrenamiento disminuye de manera brutal. Pobres ratas, ya acabamos con las pobres. Javi, es que se cansaban y entonces preferían el chispazo a ratas, claro, que seguir corriendo. Entonces, claro, Rafa y yo decíamos, pero si la pobre rata aguantaba ahí 15 segundos los chispazos, ha pegado otro sprint y a nosotros, y justamente de eso quería hablar. Hay ciencias, los médicos, los fisiólogos que están ahí, no es una crítica para nadie, pero que son muy específicas, que ellos saben de fisiología, saben de medicina, saben de su área concreta, pero nosotros tenemos que saber un poco de muchas áreas. Tenemos que controlar un poco de fisiología, tenemos que saber de biomecánica para ver cómo es la técnica, tenemos que... Y en este caso a nosotros nos llamaba la atención porque el entrenamiento aquel no era continuo, no era un entrenamiento continuo. O sea, las ratas estaban haciendo un entrenamiento interválico.
Entonces, Luego había que diseccionarlas, además, claro. Bueno, ahí eso ya lo hizo Rafa, pobrecita la rata, pero sí. Entonces, tenemos que saber un poco de todo, pero la fisiología suele estar en un debate continuo sobre diferentes cosas. ¿Cómo hacéis vosotros para estar al día un poco con estas historias de fisiología, biomecánica? Rafa, ¿cómo Bueno, lo haces tú? O, Javi, yo creo que es relativamente sencillo. Creo que hay que hacer 3 cosas fundamentales. La primera es leer, la segunda es leer y la tercera es leer. No hay mucho más. Rafa y yo vivimos una época en la que conseguir artículos científicos era algo así como una prueba titánica, y hacíamos equilibrios para poder conseguir artículos científicos que tuviesen que ver con el entrenamiento. En aquel entonces aquello era relativamente poco accesible, pero actualmente en realidad casi hay que hacer lo contrario, hay que cribar y saber un poquito, tener suficiente criterio, pero cada día se publica una cantidad de artículos científicos en referencia a la fisiología del ejercicio y el entrenamiento deportivo que es enorme. Y creo que la única manera es estar al día y leer, leer y leer. Así como en los negocios dicen que lo importante es localización, localización y localización, ¿no? Donde pones la tienda, pues en este caso creo que es leer, leer y leer. Estoy de acuerdo contigo, Javi. Quizá añadiría, si eres capaz o si somos capaces de, además de poder nosotros mismos también hacer trabajo de investigación, también. Metería en leer, leer, leer y luego pues intentar hacer, en ese campo también intentar trabajo de investigación específico de tu grupo de trabajo. Sí, bueno, realmente, evidentemente, toda esta lectura nos lleva a tratar de probar luego las cosas con nuestros deportistas, obviamente, ¿no? Entonces ahí está esa parte fundamental. Y también darse cuenta que lo que está publicado y parece funcionar de manera general, pues no necesariamente se cumple en tu deportista particular que tiene unas características diferentes. tengo la sensación de que hay muchísimo artículo y mucho que leer sobre fisiología. Sobre entrenamiento, cada vez hay más. Javi, antes había muchísimo, los rusos eran unos grandes metodólogos y hemos bebido mucho de los libros que publicaban, etcétera. Ahora mismo sobre entrenamiento se está publicando mucho. Mira, yo creo que quizá lo que se está haciendo es combinar. Bueno, yo soy especialmente especialista en deportes de resistencia. Entonces, el papel que juega la fisiología del ejercicio en esos deportes es muy importante. Y en ese sentido, yo creo que lo que se está haciendo es combinar mucho trabajos en los que los fisiólogos del ejercicio o bien tienen también una formación como entrenadores o entrenadores que tienen una amplia experiencia y conocimiento de la fisiología o incluso diferentes profesionales que trabajan juntos en la elaboración de los proyectos de investigación, y hay una combinación como muy, muy interesante entre las ciencias del ejercicio y la fisiología del ejercicio. Porque antes, desde luego, era tarea imposible descubrir qué es lo que estaba haciendo la competencia. A nosotros, ahora en CrossFit, nos pasa mucho que gracias a las redes sociales sí vemos, la gente comparte mucho lo que está haciendo, pero para vosotros, Rafa, para ti es posible saber lo que está entrenando, cómo entrena un club de remo rival o cada vez ese conocimiento se comparte más. ¿Qué nos cuentas de eso? Evidentemente las redes sociales están haciendo que, bueno, pues todo aquello que se hace yo sobre todo trabajo en estos momentos mucho con lo que es el remo, evidentemente sabemos qué es lo que hacen casi todos. ¿Por qué? Pues bueno, porque de una manera u otra, los conocimientos o lo que se está haciendo es muy permeable al resto de los clubs por redes sociales o simplemente porque
bueno, estamos hablando que el remo también tiene un contexto bastante reducido, con lo cual nos conocemos casi todo el mundo, entonces de una manera u otra todos sabemos qué es lo que hace el contrario de los distintos equipos, ¿no? Mi manera de pensar en eso es que sí que en un momento dado puedo ser una persona que, bueno, intento, bueno, escuchar para ver qué es lo que hacen, pero jamás he seguido lo que los demás han hecho. Yo creo que, bueno, desde mi club siempre hemos intentado hacer un propio conocimiento y ser nosotros un poco líderes en el conocimiento. Por eso me voy a lo que he dicho antes, ¿no? Además de leer, después también tienes que intentar tú aportar un valor a lo que estás haciendo superior al que los demás equipos sí pues son capaces de hacer, con lo cual siempre hay que estar un poco por delante de los demás en ese aspecto y no tienes más trabajo que hacer para eso que, pues bueno, investigar, todos los años hacer cosas nuevas, ver si realmente funcionan o no funcionan y eso es, yo creo que es el quid de la cuestión. Porque dices, cuando hacemos esto, ¿qué es lo que hacéis exactamente, Javi? O sea, somos fatigadores, ¿no?, de los deportistas. Nosotros les ponemos una tarea. ¿Por dónde empiezas para poner esa tarea? O sea, eso se llama carga de entrenamiento, lo que les das, en base a que eso tiene una intensidad, unos volúmenes. Sé que es difícil, pero ¿nos puedes resumir qué es la tarea esa fundamental que le da el entrenador al deportista y en qué se basa? Bueno, en realidad lo que el entrenador prescribe es una sesión de entrenamiento y esa sesión de entrenamiento pues viene caracterizada en primer lugar por el contenido del entrenamiento, por qué es lo que entrena, ¿no? Y en ese sentido, pues en función de las características del deporte y del propio deportista, pues puede necesitar pues, un trabajo más orientado hacia la fuerza, hacia la resistencia, la velocidad, etcétera, ¿no? Un poco, podríamos decir, los ingredientes del entrenamiento, ¿no?, serían pues qué tipo de ejercicios o qué tipo de tareas se desarrollan. Por otro lado, hay que saber cuánto entrenamos y eso, como decías, tiene que ver con el volumen de entrenamiento, qué cantidad de trabajo vamos a prescribir. Y luego la intensidad del entrenamiento, que sería un poco como la calidad de ese trabajo. Y bueno, pues ahí hay que ver en qué momentos de la temporada es más conveniente priorizar el volumen sobre la intensidad o al revés, en qué momentos de la temporada necesitamos un tipo de ejercicios de carácter más general o de carácter más específico. Es verdad que sabemos que si entrenamos a intensidades muy próximas a las de competición y con ejercicios muy parecidos o incluso el propio ejercicio de competición, evidentemente esa es la fórmula mágica que hace que mejores los resultados. Pero claro, el organismo no puede soportar esa dinámica de trabajo de tanta intensidad y tanta especificidad de manera continuada en el entrenamiento. Entonces, bueno, pues hay que saber organizar y priorizar una serie de tareas en un momento y otra serie de tareas en otro. Bueno, con eso lo que conseguimos, como dices tú, es provocar ese estímulo que genera una fatiga, ¿no? Y después, combinado con todo lo que decíamos antes, pues esperamos que esa fatiga, como el organismo del ser humano, de todos los seres vivos, ¿no?, reaccionan ante esos estímulos intentando protegerse de ese estímulo y siendo más resistentes, y eso nos lleva pues a mejorar nuestra condición física ante la aplicación de esos estímulos. Y cuando vais a organizar ese entrenamiento, esa sesión de entrenamiento que le vas a dar, ese volumen, esa intensidad, bueno, por un lado tenemos bajo qué indicadores o bajo qué parámetros le estamos prescribiendo ese entrenamiento. Se lo ponemos en tiempo, la intensidad, ¿en base a qué se la ponemos? ¿La frecuencia cardíaca? ¿Algún otro indicador biológico del deportista? Por ejemplo, Rafa, vosotros, ¿cómo lo hacéis? Haznos un pequeño resumen de cuál es la intensidad de hoy por la tarde para un remero y por qué. Bueno, a ver, en estos momentos la temporada del remo está llegando a su fin. Esto es, nos faltan 2-3 fines de semana, con lo que las 3 regatas más importantes del año se van a jugar ahora, con lo cual, en términos de programación, estaremos inmersos en la puesta a punto. El remo tiene contenidos distintos que para poder medir cuál es la intensidad de esos contenidos tenemos que introducir dimensiones, parámetros distintos. Esto es, hacemos carrera, con lo cual
ahí utilizamos la frecuencia cardíaca. Hacemos también trabajo de resistencia específica dentro del gimnasio que hacemos en remorgómetros, con lo cual ahí medimos frecuencias cardíacas, paladas y también la potencia que genera el remero en cada una de las paladas, la remera en este caso, cada una de las paladas. Y después, evidentemente, cuando trabajamos ya la resistencia ya específica en el agua, ahí lo que medimos sobre todo es, por una parte, sobre todo las paladas. Esto es, el ritmo de palada es el que marca la intensidad. Estamos llevando en estos momentos, y voy a unir un poco a lo que en este club estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo, y es que el trabajo en el agua, en estos momentos, la misma manera que los ciclistas también están utilizando los potenciómetros para poder medir la intensidad, siendo otro parámetro más junto con la frecuencia cardíaca para poder medir la intensidad, estamos intentando y estamos ya logrando medir la potencia que generan nuestros deportistas en el agua con el trabajo específico en las distintas embarcaciones en las cuales participamos. Entonces, tenemos un sistema que estamos llevando adelante con un trabajo de I+D, en el cual somos capaces ya de medir un poco la potencia que se genera en los remos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese es otro parámetro más que medimos para poder trabajar la intensidad. O sea que, de alguna manera, vamos a decir que cuando se prescribe el ejercicio es la potencia crítica la que se le prescribe al deportista cuando está en el ergómetro. El objetivo sería hacerlo también en el agua. Eso es. Pero eso es. esa potencia crítica que tú le das, tienes que ir a estos vatios durante 10 minutos. ¿Eso en base a qué lo obtienes? ¿En base a qué decides que tiene que ir a esa potencia? ¿Y por qué X tiempo? Bien. Ahí me voy al principio de individualización. Entonces, para poder, aquí uniríamos un poco el principio de individualización y la programación de los entrenamientos. Bien, he de decir, voy a hacer un pequeño paréntesis, que existe ya una tendencia en estos momentos a no programar. Esto es, y me explico. En estos momentos hay una tendencia en ciertos entrenadores, ciertos preparadores, a no programar, sino simplemente a intentar hacer cambios adaptativos en el cuerpo. ¿De acuerdo? Esto es, quiero decir que hay deportistas que pueden ser respondedores al entrenamiento y otros que pueden ser no respondedores, y si tú tienes algo programado con antelación, los respondedores quizás responderán o irán sobre las pautas que tú has previsto en esa programación, pero hay deportistas que no son respondedores a esos entrenamientos, con lo cual la programación esa no les vale a esos deportistas. Entonces, evidentemente, ahí es donde el principio de individualización debe de funcionar y decir, ojo, estos deportistas necesitan un estímulo distinto para poder mejorar y para poder tener adaptaciones. Siempre, evidentemente, si estás hablando que tienes que competir, tienes que tener siempre un esquema de lo que en cada una de las distintas partes de la temporada has de hacer, ¿de acuerdo? Pero aún y todo, lo que hacemos es pautar a cada uno de los deportistas después de hacer una serie de controles que suelen ser generalmente ergométricos, progresivos, de máximos, etcétera, etcétera, con lo cual ahí les ponemos a cada uno cuáles son las zonas de trabajo, indicar cuáles son las zonas de trabajo en las cuales debe de mejorar y a partir de ahí prescribir el entrenamiento en volúmenes e intensidades que hagan que esa persona mejore, que reciba o que haga adaptaciones. No sé si me he explicado bien. O sea, hacéis un test inicial y en base a los resultados de ese test, en ese test medís frecuencias cardíacas, lactatos, etcétera, y en base a esos datos que tenéis, prescribís. Tienes un esquema general, pero los deportistas, de alguna manera, se les individualiza. Ya en ese primer momento, el entrenamiento es un tanto individualizado, ya que tienen que ir seguramente al mismo tiempo, pero a una intensidad crítica, a una potencia crítica diferente. Ni el mismo tiempo. Pero ya estás observando que hay deportistas o dentro del grupo, en ese esquema general, unos progresan correctamente y otros no. Así que de repente, esos que no progresan de la misma manera no están respondiendo, porque vamos a aclarar un poco. Parece que la ciencia sí que está diciendo que los no respondedores no es que hay gente que no responde al estímulo del entrenamiento, es que hay gente que probablemente necesite otra intensidad, otro volumen. Seguramente parece ser que es una intensidad un poco más alta, la mayor parte de los casos que se han estudiado,
O Y un cuan- volumen más grande también algunos. Y cuando se descubren esas particularidades, se van definiendo un poco y se Eso va es. prescribiendo ahí. Entonces, durante la semana, si tienes unos volúmenes tratados de la programación, evidentemente lo que vas a hacer es cambiar esos volúmenes individualmente, haciendo que X persona tenga que hacer más cantidad de entrenamiento a una intensidad específica de la persona esa a la cual creemos que vamos a mejorarla mejor. Nosotros tenemos ahora, y estamos en la puesta a punto, pero tenemos que pensar que de alguna manera hemos estado trabajando durante 11 meses para llegar a homogeneizar al máximo las adaptaciones de todos esos remeros y remeras para que puedan llegar de alguna manera al momento óptimo de forma en el momento en el cual tenemos que rendir al máximo. Javi, ¿tú cómo lo haces? Tú que eres experto entrenando ciclistas, triatletas, etcétera, ¿cómo lo haces? ¿Qué zonas de entrenamiento tienes? ¿Por qué? ¿Cómo las defines? Bueno, como decía Rafa, ellos están ahora tratando de determinar no solo en el remorgómetro, que ya lo hacían, sino ya directamente en los propios botes el tema de la potencia, y la verdad es que es un dato muy interesante en estos deportes. De hecho, también en el atletismo, que tradicionalmente se han guiado por frecuencia cardíacas o ritmos de carrera, también los potenciómetros de carrera también se están instaurando. Entonces, yo también lo que hago es diferentes test, tanto de laboratorio como por los propios test de campo, en los que podemos determinar una serie de parámetros y establecer en torno a lo que ha venido a llamarse el umbral anaeróbico, ¿no? Sería un poco el punto crítico sobre el cual se establecen las diferentes zonas de entrenamiento. Dependiendo de cuál sea la modalidad deportiva, por ejemplo, yo con ciclistas que realizan entrenamientos muy extensivos y muchas horas de entrenamiento, evidentemente se acumula mucho tiempo, muchos kilómetros a intensidades bajas. Entonces, cuando se hace mucho trabajo a esas intensidades, pues conviene detallar lo máximo esas zonas de entrenamiento, de tal manera que una zona de entrenamiento aeróbico pues puede estar subdividida en un aeróbico de recuperación, un aeróbico ligero 1, ligero 2, ligero 3, antes de llegar a un aeróbico medio que puede ser la zona de entrenamiento en torno al umbral anaeróbico. Entonces, claro, si haces mucho tiempo de trabajo a esas intensidades bajas, pues conviene detallar al máximo esas zonas. Concretamente yo utilizo esas que he mencionado, y luego ya por encima del umbral anaeróbico pues puedo distinguir normalmente un trabajo de potencia aeróbica en dos áreas diferentes. Un aeróbico intenso 1 cuando utilizo intervalos más largos a intensidades un poco más bajas, y un aeróbico intenso 2 en el que ya trabajo pues ya entre el 95 y el 100% de esa potencia aeróbica máxima, y normalmente eso se utiliza con intervalos de trabajo más cortos. Con eso tendríamos las zonas de entrenamiento aeróbico, ¿no? Pero luego tendríamos todo el trabajo anaeróbico que está con una contribución anaeróbica superior a la contribución aeróbica, y ahí pues establezco zonas, las tradicionales que todos conocemos, de tolerancia al lactato, máxima producción de lactato, y luego el propio trabajo de velocidad. Ahora lo interesante aquí, como decía Rafa, es, bueno, tienes todas esas zonas de entrenamiento, pero hay que ver a cada deportista cuánto tiempo o cuánta distancia tiene que acumular en cada una de esas zonas de entrenamiento para que las adaptaciones que consiga sean las más eficaces. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues como decía antes, leyendo mucho, porque sí que hay algunas consideraciones generales de cuáles son las distribuciones óptimas de trabajo en las diferentes zonas de intensidad, pero luego evidentemente hay que conocer al deportista. Inicialmente lo que leemos nos permite tener un marco general de actuación, pero luego eso sería la brocha gorda para entendernos, ¿no? Pero luego hay que ir con el pincel fino, y el pincel fino ya es ir conociendo a cada deportista, ir viendo cómo evoluciona, inicialmente probablemente equivocándonos, evidentemente, pero quien no se equivoca no termina de aprender, y bueno, pues poco a poco ser capaz de individualizar más esa prescripción de trabajo y cuánto tiempo destinamos a cada zona de entrenamiento de manera individual con cada deportista.
¿Y hacéis una cuantificación de las cargas? ¿O haya habido varias? De repente, nosotros que nos gusta, no sé si demostrar que somos una ciencia o qué, pero bueno, en todo caso lo queremos hacer bien y de repente empieza gente a pensar cómo puede cuantificar la carga esa que estamos proponiendo a los deportistas un día, otro día, otro día. Y empiezan a proponer diferentes fórmulas para eso. Hasta se han sacado nombres como el TRIMP, etcétera, que ya empiezan a multiplicar, bueno, pues con diferentes factores, frecuencias cardíacas, volúmenes de entrenamiento. ¿Vosotros cómo sabéis si el entrenamiento de hoy para el deportista ha sido una carga muy alta, muy baja? Porque es verdad que si solo medimos los volúmenes e intensidades, a veces una intensidad muy alta, pero con un volumen muy pequeño, quizás no ha tenido una carga tan alta, y un volumen muy alto con una intensidad más baja, quizás sí, depende del deportista. ¿Cómo hacéis la cuantificación? Bueno, vamos a ver. Nos iríamos quizá a los primeros pasos que dio la cuantificación de la carga de entrenamiento. Javi y yo, bueno, ya hace 30 años ya empezamos ya a salsear con todo eso. Empezaron, sobre todo, las primeras investigaciones teóricas y las primeras investigaciones científicas con respecto a esto fueron con Bannister, Morton y compañía. Estamos hablando, creo que son investigaciones del año 80 y largos. Y, bueno, pues entonces vimos una necesidad de poder saber exactamente diferenciar la carga que teníamos entre un entrenamiento y otro. Ahí, evidentemente, con los dos parámetros básicos que tenemos de intensidad y de volumen, pues, bueno, después Javi os explicará muy bien. Bueno, pues intentamos salsear. En aquellos tiempos existían ordenadores que, bueno, justo el Estel creo que empezó a funcionar entonces. Y Javi y yo y otras personas, pues ya empezamos a salsear con todo eso, ¿no? A hacer un poco diariamente qué es lo que hacíamos, cuánto volumen, qué intensidad, sobre las intensidades que teníamos, cómo podíamos hallar las cargas. El primer paso práctico que se da a nivel científico fue con Mújica, que empezó a trabajar en su tesis doctoral. Íñigo Mújica, doctor de aquí en el País Vasco, amigo nuestro, de mi promoción también. Y es un poco él el que ha llevado por delante y la persona que en estos momentos es referencia en lo que puede llegar a ser cuantificación y puesta a punto. Ahí empezó a hacer trabajos que nos dieron mucha información de cómo teníamos que hacer las cosas y empezamos a implementarlos en los entrenamientos. Después, la evolución ha ido que esto, que en un momento dado los primeros Excel, bueno, pues eran complicados de poder hacerlos, pero después las propias tecnología y redes sociales, etcétera, han hecho que existan ya plataformas en las cuales cuando tú, deportista, haces un entrenamiento, vuelques una serie de grabaciones con GPS, potenciómetros y frecuencia cardíaca, vuelques dentro de una plataforma, y esas plataformas son capaces de hacerte todo el trabajo que nosotros hacíamos picando diariamente los entrenamientos, pues son capaces de sacarte todas las cargas y cuantificar cuánta carga de entrenamiento estás haciendo cada día. Y en un momento dado hasta poder hacer prospecciones a cuán podía ser unas posibilidades de planificación de rendimiento, etcétera, etcétera. Tenemos sobre todo dos sistemas para poder programar en estos momentos de esa manera, que sería el Training Peaks, y el otro es el Golden Cheetah, que es una plataforma libre. Javi es experto y le preguntamos a él, es experto en el Training Peaks sobre todo. Entonces, se la paso la pregunta a él. Sí, bueno, en realidad efectivamente yo utilizo esa plataforma de Training Peaks tanto para programar el entrenamiento, que quizás esa era lo que antes hacíamos, era la labor de prescribir el entrenamiento, ¿no? Luego nos gustaba cuantificarlo, pero no teníamos muy claro realmente qué era lo que el deportista hacía. Ahora, como dice Rafa, gracias a la tecnología, pues los deportistas vuelcan los datos del entrenamiento y la propia plataforma es capaz de calcular pues una teórica carga de entrenamiento en función del tiempo realizado y de las intensidades que se han realizado y cuánto tiempo se ha estado en cada zona de intensidad, etcétera. Como decía Rafa, pues
Incluso antes del Excel, yo recuerdo comprarme calculadoras de estas grandotas para tener los números muy gordos y poder ir a toda pastilla multiplicando minutos por cada valor numérico de cada zona de intensidad y poder apuntar eso inicialmente en hojas y después ya en el ordenador. Estas plataformas, yo evidentemente ahora no daría un paso atrás y no trabajaría de otra manera que no fuese con esta plataforma con la que estoy súper satisfecho. Pero le encuentro también un problema y es que, al final lo que te sacan es un número. Antes he comentado que también es muy importante decidir qué vas a entrenar, no cuánto entrenas y a qué intensidad entrenas, sino qué entrenas. Porque alguien que esté obsesionado, simplemente, tú comentabas, Mikel, el término de los TRIMS, ¿no? que acuñó Bannister. En Training Peaks el término es el TSS, Training Stress Score, algo así como un nivel de puntuación del entrenamiento que has conseguido. Y si nos centramos exclusivamente en que tú alcances un nivel de TSS muy alto, pues lo puedes conseguir, yo qué sé, imagínate, haciendo que un futbolista haga 4 horas de ciclismo. Simplemente con el pedazo volumen que está generando ahí, a pesar de que la intensidad pueda ser moderada, es capaz de conseguir unos números de TSS muy altos, pero realmente eso no tiene ningún sentido con lo que él tiene que entrenar. Entonces, a mí me da un poco miedo, a mí esa manera de cuantificar me gusta, pero quizás porque todas las necesidades que yo he ido generando a lo largo de estos años, pues me gustaría ser capaz de hacer esto de esta manera o ser capaz de calcular esto de esta manera. Todo ese pensamiento previo yo lo tengo. Entonces, cuando veo un número, veo el número, pero sé lo que hay detrás. Me da un poco miedo la gente que, ahora que todo esto es tan fácil, se centra simplemente en el número y creen que esa es la solución. Pero evidentemente, claro, se ha conseguido rentabilizar muchísimo más el tiempo y, como decía, ya no es tan importante solo prescribir el entrenamiento, sino todo el análisis que eres capaz de hacer después del entrenamiento que se realiza. En ese sentido, por ejemplo, la frecuencia cardíaca como parámetro de medición de la intensidad, pues puede ser un método práctico cuando hacemos trabajo de carácter aeróbico, pero, por ejemplo, cuando hacemos trabajo interválico, no hay tiempo suficiente para que el corazón realice una expresión de que ese trabajo de alta intensidad genera una alta frecuencia cardíaca. Entonces, sin embargo, eso sí te lo da la potencia. Por eso es tan importante cuando hacemos trabajo, sobre todo de carácter interválico y de alta intensidad, pues yo, por ejemplo, ahí trabajo mucho más con la potencia que con la frecuencia cardíaca. A pesar de que después el análisis lo hagas de manera conjunta, pero sí que sería un poco la forma de hacerlo. O sea, multidatos. Tienes que tener datos por todas partes, dependiendo de la actividad, la duración, etcétera. Claro, Tienes claro. que tener frecuencias, potencias. Eso claro, es. Yo, una reflexión respecto a los programas informáticos y la cuantificación de las cargas es que, no conozco en profundidad cómo se calcula el TSS, pero sí, muchas aplicaciones y mucha tecnología que tenemos ahora a la mano, y es que estamos viviendo en la era del algoritmo, o sea, del algoritmo que ha decidido el que ha diseñado el programa informático X o la aplicación telefónica o de pulsómetro X, y que nos están dando una información en base a la multiplicación que ha decidido hacer quien lo ha diseñado, y a lo mejor es perfectamente acertada, pero hoy es el día que la gente, yo tengo deportistas que me dicen, tengo un body battery porque Garmin me dice que el body battery ya me queda 20. Entonces, claro, estamos empezando a mezclar, la frecuencia cardíaca con la del tiempo, con la intensidad X y con una serie de parámetros que a veces yo personalmente sí soy más partidario pues como comentabas tú, Javi, tener los volúmenes, las intensidades, tenerlos cuantificados, pero en base a eso reflexionar. Dos cosas que quería comentaros. Uno, sois más viejos que Matusalén, por lo que veo, calculadoras de números grandes. Me imagino que los números eran grandes porque
en aquella época veías mal el entrenamiento por paloma mensajera, ¿no, Javi? O sea, eso lo primero. Bueno, es que no existía Excel en aquel entonces. No existía Excel, es que me ha llamado la atención muchísimo. Y luego, una cosa así concreta para que la gente lo sepa al respecto de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y para hablar de cosas concretas que a la gente también le gusta oír. En esfuerzos interválicos no, porque quizás no da tiempo, pero en esfuerzos un poco más prolongados sí. ¿A qué frecuencia cardíaca? Te lo pregunto a ti, Rafa, porque sé que lo conoces perfectamente. ¿A qué frecuencia cardíaca de su máximo puede ir un remero durante los 20 minutos que dura una regata? Y no sé si sabes también, pues un maratoniano, ¿a qué frecuencia cardíaca de su máximo puede ir rodando sin cansarse? O durante esos 20 minutos de ese remero, cansándose, pero de forma sostenida. ¿A qué porcentaje de su frecuencia cardíaca máxima puede ir? Bueno, al final la fatiga, podemos decir que hay una curva de fatiga, ¿de acuerdo? Esto es una curva de fatiga según la duración del esfuerzo. Vamos a tomar que el deportista va a hacer ese esfuerzo siempre al máximo, ¿de acuerdo? Esto es, que si tuviéramos un coche, tendríamos que estar desde un principio acelerando, o sea, aceleramos, metemos el acelerador a tope, ¿de acuerdo? Y lo que nos dure, lo que la fatiga haga, que nuestra potencia generada no descienda, ¿de acuerdo? Entonces, estamos diciendo que esa potencia, evidentemente, estás haciendo durante un tiempo, 1 hora va a ser X, en media hora va a ser mayor, evidentemente, porque en media hora vas a ir a una intensidad más alta. Nuestras pruebas son más o menos de 20 minutos, con lo cual estamos hablando de que un deportista, y no estoy hablando solo de remo, un deportista que tiene que generar una potencia máxima durante 20 minutos, ¿de acuerdo? Estoy hablando puede ser un deportista, puede ser un ciclista que haga una prueba, una contrarreloj de 20 minutos, un remero que haga una prueba de traineras de 20 minutos, puede ser una carrera que sea de 20 minutos, o puede ser un kayakista que esté haciendo una prueba de 20 minutos, o puede ser, no sé, cualquier cosa. Bueno, entonces, dicho esto, te decir que puede ser cualquier deportista, en una prueba de 20 minutos tiene que ser capaz de generar una potencia que haga reflejo sobre lo medimos, esa potencia la podemos medir directamente teniendo un potenciómetro, decir, mira, va a tanta potencia, ¿de acuerdo? Y después tenemos una relación entre esa potencia y la frecuencia cardíaca que cada uno de nosotros hace. La frecuencia cardíaca máxima de cada uno es individual, como bien sabéis, ¿de acuerdo? Entonces, hablando en porcentajes de esa frecuencia cardíaca máxima, que sería evidentemente distinta a una persona que tiene 200 de frecuencia cardíaca máxima o una persona que tiene 170 de frecuencia cardíaca máxima, sería en un momento dado una frecuencia cardíaca distinta. Pero vamos a hablar sobre porcentajes, repito. Nosotros hacemos una regata que son 4 largos, ¿sí? Esto es 3 ciabogas, ida y vuelta, con lo cual en el primer largo iríamos más o menos a un 93-94% de la frecuencia cardíaca máxima, al segundo nos iríamos hasta un 96 más o menos, un tercer largo iríamos entre un 97, cerca del 98, y el último largo sí que estamos durante 99, gran parte de la regata, terminando generalmente los 2 minutos estando esa persona bien. Estoy hablando en cuanto a puesta a punto, en cuanto a sin fatiga, etcétera, 2 minutos últimos en frecuencias cardíacas máximas. Es un esfuerzo muy, muy duro, pero bueno, como puede ser el de una persona que hace una contrarreloj de 20 minutos. En el remo, las frecuencias cardíacas suelen ser más altas que en otro deporte porque existe un componente muy grande de trabajo de la extremidad superior. Esto es, cuando haces un ejercicio máximo solo utilizando los brazos, parece ser que tiene un efecto taquicardizante. Esto es, tiene una frecuencia cardíaca algo más alta que solo fuera con todo el cuerpo. ¿Qué le pasaría a un deportista que no está bien entrenado? O sea, tu objetivo es que ese deportista esté a esa frecuencia cardíaca muy alta durante esos 20 minutos. Si cogemos a un deportista muy poco entrenado o a un novato, ¿qué le pasaría si hace esa regata sin estar bien entrenado? Vamos a ver. Diferenciaría entre un deportista que sea novato y se hace un ejercicio de 20 minutos. Evidentemente, pues sería muy difícil que terminara en 20 minutos de primeras un esfuerzo tan intenso. No sabría regularse. No sabría regularse, eso primeras. Me voy a otro ejemplo que quizás es más práctico y quizá más... un deportista, pongamos un deportista ya curtido,
Si en un momento dado está cansado, tiene fatiga, la frecuencia cardíaca es un parámetro que es muy sensible a la fatiga, con lo cual no llegaría ni a las frecuencias, a intensidades submáximas tendría una frecuencia cardíaca mayor, pero después a intensidades máximas, como sería el caso de una prueba de 20 minutos, no llegaría a las frecuencias que de una manera u otra tendrías tú estipuladas ya anteriormente. Esto es, siempre iría por debajo de lo que tienes estipulado, no llegando a frecuencias cardíacas máximas, porque en un momento dado la fatiga hace que su corazón no rinda a lo que debería haber rendido, ni tampoco su musculatura, claro, que es la que de una manera u otra hace, o por lo menos exige al corazón, ¿sí?, que necesita más oxígeno en la frecuencia cardíaca, su corazón no va más porque está fatigado también. Luego Miquel, mira, sí, perdona, Miquel, sí, comentabas un poco, ¿no? Al final, los porcentajes de esa frecuencia cardíaca máxima que dice Rafa para pruebas de 20 minutos, realmente es sorprendente cómo el organismo es capaz de mantener porcentajes de frecuencias cardíacas máximas durante un tiempo bastante amplio, ¿eh? De esas pruebas de 20 minutos en torno al 96-100% en los diferentes tramos de la prueba. Pero, por ejemplo, hay un estudio de Jonathan Esteve con corredores de atletismo de pruebas de fondo y él habla de que, en términos generales, una prueba de 10 kilómetros, por ejemplo, que estaríamos hablando de en torno a 40 minutos, el doble de los 20 que decíamos antes, los deportistas están en torno al 92-93% de su frecuencia cardíaca máxima, en torno al 91% en una media maratón y en torno a un 88% en una maratón completa, ¿eh? Es decir, son porcentajes altos mantenidos durante mucho tiempo, ¿eh? Lo cual quiere decir que el organismo de un deportista bien entrenado, como dice Rafa, obviamente, es capaz de, en primer lugar, generar potencias o velocidades altas y además mantenerlas en el tiempo. Me ha parecido a mí recordar que había algún dato sobre corredores de maratones, alguno, no sé si era del todo exacto, que era capaz de mantener el 92% de su frecuencia cardíaca máxima. Y ¿Es posible? Me viene a la memoria aquella época en la que Diego García, Abel Antón, Martín Fiz y parece que se jugaban al sprint en algún momento dado la maratón. Ahí hay un trabajo también del propio metabolismo, ¿no? Porque resulta que quizás hemos provocado que ese deportista sea capaz de ir a esa intensidad, a esa frecuencia cardíaca tan alta durante un tiempo muy prolongado, pero luego su capacidad de sprint estaba de alguna manera casi súper limitada, ¿no? Esto también nos pasa, ¿no, Rafa? Cuando adaptamos a una cosa, hay otras cosas que se desadaptan, ¿no? Tienes que hacerte a la idea de que la configuración de nuestros músculos no es uniforme. Esto es, en esa configuración de la musculatura existen fibras que trabajan de una manera o son de una manera y otras que son de otra. La literatura, para poder simplificar esto, pues lo que ha hecho ha sido un poco dividirlas, ¿no? En fibras rápidas, fibras lentas. Evidentemente, si tú ya estás hablando de deportistas de superélite, tienes que pensar que un deportista superélite es, primero, genéticamente destinado para ello y después, evidentemente, también entrenado para ello. Un deportista de superélite de fondo, como pueden llegar a ser las personas que has dicho tú, de primeras estaban ya genéticamente ya predestinadas a hacer ese tipo de ejercicio. Por lo menos eran buenos para hacer eso. Ya tenían un componente muscular que les predisponía a hacer eso. Esto es gente que tiene mucha capacidad aeróbica, tiene unas fibras lentas, tiene una composición en sus músculos de mucha cantidad de fibras lentas, con su capacidad sobre todo de quemar grasas, no de hacer mucha fuerza, pero sí de aguantar durante mucho tiempo, ¿sí? Y sus fibras rápidas, además que son menores, no están entrenadas luego para ello. Además, si además ha estado toda la vida entrenando a intensidades bajas y durante mucho tiempo, evidentemente, esas pocas fibras rápidas que genéticamente tenía, se han quedado sordas. Sordas porque ya no atienden a nada, con lo cual esa persona no tiene una capacidad apenas de sprintar o de producir mucha potencia. Ahí está un poco lo que les pasaba a esas personas, ¿no? Ahora, existen también, no sé cómo decirlo, cosas muy, muy, muy espectaculares cuando ves deportistas, ciclistas sobre todo, es un poco donde más se ve, ¿no? Pero que son capaces de hacer 180, 200 kilómetros y luego son capaces de producir potencias de 1000 y pico vatios. Eso sí que son verdaderamente, cosas peculiares
y bueno, es parte del deporte y de la fisiología, ¿no? Y dices, joder, qué maravilla. O sea, yo que te iba a decir que si me meto en los últimos 300 metros, 500 metros ahí en la maratón y les pego un sprint, les hubiese ganado, ni por esas, creo, ¿no? Sí, igual serías capaz de ir a 3 minutos y kilómetro tú ahora en estos momentos, pues no creo. O sea, eso si es sprintar, pues bueno, aún. Mira, en mis 20 años de experiencia como profesor, esto es algo que sí que anualmente les pregunto a mis alumnos. Les digo, ¿cuántos de vosotros sois capaces de correr un 1000 en 3 minutos o por debajo de 3 minutos? Evidentemente me levantan la mano 1 o 2, ¿eh? Normalmente atletas, evidentemente, ¿eh? Les digo, bueno, pues los maratonianos son capaces de hacer eso 42 veces y además tirando del sistema aeróbico. Probablemente vosotros acabaríais con 16 milimoles correr un 1000 en 3 minutos, ¿eh? Y ellos lo hacen con 3 milimoles de lactato, consiguiendo una adaptación del sistema aeróbico brutal y repetido 42 veces sin descanso, ¿eh? Creo que probablemente es uno de los ejemplos de adaptación al entrenamiento más brutales que puedes poner. Y, Javi, te voy a devolver las tornas porque igual que tú me ibas a pillar con los exámenes, ahora voy a intentar ir a pillarte yo a ti. Y ya sabes que nosotros nos dedicamos al mundo del CrossFit. Por cierto, no sé si sabes lo que es, si lo has hecho algún día. Ojalá fuese capaz físicamente de hacerlo. Sé poco porque, como te digo, soy más especialista en deportes de resistencia, pero curiosamente este año he tenido que dirigir un trabajo de fin de grado de una alumna relacionado con el CrossFit, precisamente. Porque sé que Rafa sus pinitos ya ha hecho en el CrossFit. Así estoy de fuerte. Está fuertísimo. Bueno, siendo un experto dos expertos en entrenamiento como sois, luego si queréis os hago alguna pregunta más concreta, pero ¿cómo veis el CrossFit? O sea, en CrossFit hay que hacer de todo, pero no es que haya que entrenar la fuerza y porque la fuerza me ayuda a correr más rápido o tal, no, hay que competir en fuerza. No hay que hacer un entrenamiento aeróbico porque el entrenamiento aeróbico me ayuda a tener más resistencia simplemente, ¿no? Hay veces que simplemente la prueba es un entrenamiento puramente aeróbico y luego tenemos la mayoría de los entrenamientos que son muy interválicos, mezclando contenidos unos con otros. ¿Cómo lo ves, Rafa, esto para entrenar esto? Pues muy complejo. En el podcast anterior hemos hablado de que la configuración de fibras es un poco, pues eso, entre fibras lentas y rápidas, ahí puede haber muchísima predestinación a hacer un deporte u otro y nos encontramos en que un deporte como es el CrossFit, estás trabajando continuamente con las fibras rápidas porque tienes que generar muchísima fuerza, pero tienes que repetirla durante muchísimas veces. Con lo cual, de primera es muy complicado, muy complicado. Además de que la propia configuración de las pruebas o los campeonatos también, en los que hay muchísimos ejercicios que se eligen y se hacen esos, ¿de acuerdo? Tienes que ser un poco especialista o por lo menos tienes que tener un abanico muy grande técnicamente también para poder hacer las cosas de manera económica, que es uno de los grandes también trabajos que tienes que hacer, los trabajos de larga duración. Con lo cual lo veo muy complicado. Verdaderamente un deporte durísimo, que hay que hacerlo de manera muy dirigida. Esto es con personas a tu lado que te asesoren bien, porque puede llegar a tener sus problemas en cuanto a lesiones, etcétera, pero lo encuentro un deporte muy atractivo que yo lo haría muy a gusto. ¿Qué nos dices tú, Javi? Sí, bueno, en realidad, efectivamente, es un deporte muy complejo porque aúna dos capacidades fundamentales que son la fuerza y la resistencia, que de alguna manera tienden a ser de interacción negativa. Es decir, cuando se supone que alguien es muy fuerte, normalmente esa fuerza también genera mucha explosividad y eso hace que a nivel de resistencia los valores sean peores y viceversa. Entonces, bueno, hay mucha
hay mucha literatura sobre el entrenamiento concurrente precisamente al tener que combinar fuerza y resistencia, y si hay mucha literatura es porque hay mucha preocupación de cómo ser capaz de entrenar la resistencia sin dañar las mejoras de la fuerza y al revés. Y en este caso pues nos encontramos con un deporte en el que ambas capacidades son muy importantes. Hombre, creo que hay un grupo de actividades muy relacionadas con lo que podríamos relacionar con la halterofilia, y en ese sentido creo que la fuerza es una capacidad, yo diría que predominante sobre la resistencia, porque quizás hay más actividad de fuerza que de resistencia, pero efectivamente luego existen otra serie de pruebas, ¿no? Incluso en los campeonatos, en los games estos que se celebran, parte de las pruebas o de las actividades ni siquiera las sabes hasta que te las cuentan allí, que te toca nadar un lago o que te toca correr una distancia de no sé qué, ¿no, Miquel? ¿No es así? Sí, efectivamente. Y viendo esta complicación absoluta, ¿tenemos alguna pista que podamos dar a entrenadores o atletas? Por ejemplo, en el ánimo de ese entrenamiento concurrente y esas interferencias negativas que existen, ¿sería un buen planteamiento, un buen punto de partida de base el tratar de hacer, por ejemplo, 2 sesiones diarias y diferenciar los contenidos uno del otro? ¿Habría que irse no solo de la mañana a la tarde, sino al día siguiente, y los contenidos ya empezaríamos a separarlos un poco? ¿Esto qué os parece? Bueno, yo creo que, por ejemplo, una de lo que sale de los estudios estos que os decía de entrenamiento concurrente es tratar de distanciar el entrenamiento de fuerza del entrenamiento de resistencia. Las últimas tendencias vienen, claro, lo que pasa que normalmente más dirigido en deportes de resistencia, a tener el trabajo de resistencia en primer lugar y dejar el trabajo de fuerza, como por ejemplo para una segunda sesión por la tarde, siempre y cuando pues haya un buen aporte también de proteínas después de esa sesión de entrenamiento de resistencia que nos permita pues mínimo 3 horas después poder desarrollar la sesión de fuerza de manera más efectiva. Pero mira, yo creo que hay que diferenciar cómo conseguimos las ganancias de fuerza o cómo conseguimos las ganancias de resistencia a lo largo de los ciclos de preparación, por un lado, intentando ser más resistentes y ser más fuertes, pero luego lo que nos encontramos en competición es una combinación de ambas. Luego tiene que haber también en las semanas, por lo menos en las semanas previas a la realización de las competiciones, ya una manera más coordinada de tener que establecer el entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia, quizás de manera juntas en una misma sesión de entrenamiento, porque es lo que nos vamos a encontrar en competición. Yo no sé si abordaría ese tema, Javi. Mira, igual discrepo un poco. ¡Qué bien! Y te digo porque yo creo que la lectura que has hecho quizá podría ser debido de la reflexión de que casi todos los estudios que se hacen son generalmente de los estudios en el cual en concurrencia de fuerza y de resistencia, sobre todo van luego a que intentan, para intentar mejorar en un momento dado el rendimiento, sobre todo casi todos luego van hacia la resistencia, por lo menos yo son los que sobre todo he leído, ¿no? Pero tenemos que tener el caso de que el CrossFit en sí mismo es un tipo de prueba que es muy específica. Entonces yo trabajaría, en vez de dejar casi hasta el final la especificidad, yo trabajaría desde un principio la especificidad, teniendo en cuenta que cada vez que hago entrenamiento de CrossFit, sí que se necesita, evidentemente, tener una base aeróbica, tener una base de fuerza, evidentemente sí, pero yo trabajaría muy desde el principio. El entrenamiento ya específico para poder trabajarlo o para poder luego rendir. Yo me iría un poco más por ahí, porque creo que el rendimiento ya no creo que haya que dividirlo. Esto es, si resulta que en CrossFit es una prueba de fuerza, pero que va hacia la resistencia, ¿de acuerdo? No creo que trabajando cada una de las dos cualidades por separado lograríamos mejorar el rendimiento específico del CrossFit. No me da por eso, Javi. No lo sé. Ya, bueno, no lo sé.
Evidentemente, de todas maneras, eso no quiere decir que el entrenamiento se oriente exclusivamente de manera unilateral por un lado y por otro, ¿no? A lo largo de la semana, pues hay diferentes momentos en los que se puede hacer una sesión que sea exclusivamente de fuerza o exclusivamente de resistencia, combinada con otras en las que bueno, el propio trabajo, cuando se va al box a hacer CrossFit realmente ya se está combinando ambas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, ver un poquito. Igual que hablábamos antes de la distribución de las zonas de entrenamiento, pues aquí igual el estudio podría venir respecto a qué porcentaje hacemos de trabajo de fuerza, qué porcentaje hacemos de trabajo de resistencia, qué porcentaje hacemos de manera combinada y cómo evoluciona eso también a lo largo de la temporada. Y luego también habrá que ver cuáles son los puntos fuertes y las áreas de mejora de cada uno de los deportistas, porque quizá haya gente que necesite una mejora muy unilateral sobre la fuerza o una mejora muy unilateral sobre la resistencia porque ya son muy fuertes, pero necesitan una mejora de la resistencia. Sí, sí. Ahí hemos encontrado, yo que trabajo también con deportistas rurales, ahora se está poniendo en boga el pentatlón rural. Entonces es una especie de crossfit rural también y tiene el mismo problema, ¿no? O sea, una persona que está haciendo pues 5 modalidades, en este caso sería levantar piedra, cortar troncos, hacer chingas y luego correr y además de, bueno, pues te encuentras un poco con algo parecido, ¿no? O sea, que son deportes en los cuales existe y necesitas fuerza para levantar una piedra de 100 kilos, evidentemente, que sería un crossfit, que también me imagino alguna vez habrán levantado una piedra, pero claro, al final las pruebas duran 1 hora. Entonces, claro, ahí existe una dificultad muy grande en poder trabajar, ¿no? Claro, mire, es un poco también como el triatlón, ¿no? Los parámetros generales del triatlón es dedica un 20% del entrenamiento a la natación, un 50% al ciclismo y un 30% al atletismo, ¿vale? Muy bien. Pero si yo ya tengo un deportista que tiene una base de ciclismo muy importante y sus carencias están en la natación, pues tengo que modificar esos porcentajes, evidentemente. Sí. A mí lo que más llama la atención del CrossFit es sobre todo la intensidad del esfuerzo. Y hay cosas que me llaman la atención y a mí en todos los deportes es la intensidad, ser capaz de estar a intensidades altísimas durante tanto tiempo. Eso me llama la atención. Esta pregunta que nos hemos hecho enseguida, a esta primera respuesta que os pedía, enseguida hemos empezado a pensar sobre si hay que entrenar la fuerza y la resistencia aparte o tenemos que hacer un CrossFit puro, vamos a decir, un WOD, ¿no? Para entrenar. Esta pregunta os va a hacer gracia. Los deportistas enseguida la preguntan o lo ponen en duda. Te dicen, bueno, pero para ser mejor en CrossFit, ¿tengo que hacer CrossFit? ¿O tenemos que hacer otras cosas? Obviamente, desde luego, nuestro planteamiento ahora mismo es el que comentáis. No tienes que hacer CrossFit todo el rato. Tienes que hacer un trabajo de base, te tienes que ir, vamos a llamarlo así, a los extremos durante un periodo de tiempo en tu sesión, en tu semana, y durante otros momentos tienes que hacer CrossFit. Sobre si tienes que hacer CrossFit al principio de la temporada o hacia el final de la temporada, bueno, eso ya son dentro de cuando haces CrossFit, qué tipo de CrossFit haces, también es diferente. Y los planteamientos son diferentes y estamos viendo diferentes tipos de estrategias, ¿no? Pues como hemos podido ver, yo me parece que lo oí por primera vez haciendo el máster de alto rendimiento, la planificación inversa creo que era, ¿no? Y además creo que era de un nadador, ¿no, Javi? Que de repente le dio la vuelta por completo al calcetín. Sí, eso es, sí. No, es que esto de lo de las leyes del entrenamiento también... bueno, pues muchas de las cosas que comentabas tú antes, ¿no? De los textos de los soviéticos y tal, bueno, muchas cosas son dogmas que se han creado y que, bueno, eso de que hay que empezar con más volumen para acabar con más intensidad, bueno, pues la periodización inversa efectivamente le da la vuelta a esto, ¿no? Y realmente yo ahora mismo, excepto... la idea de que quizás hay que empezar con un planteamiento más general, un entrenamiento más general que nos lleve después a un entrenamiento más específico y acabar con un entrenamiento competitivo, es decir, nivel básico, específico, competitivo. Yo en eso sigo creyendo,
pero en todo lo demás creo que hay diferentes maneras de conseguir la mejora de los deportistas. Y ahí me viene otra pregunta que nos suelen preguntar los deportistas, y es que, claro, cuando ellos hacen CrossFit, el sufrimiento es bárbaro. Cuando tú estás haciendo un WOD y vas a tope y eres un competidor y estás muy concienciado, el sufrimiento es bárbaro. Y entonces la pregunta que nos hacen y que nos hacemos nosotros también es, para obtener mejoras, ¿tengo que sufrir tanto? ¿Puedo llegar a ser un deportista muy bueno sin sufrir tanto? ¿Hay uno que llega a ser mejor que otro sufriendo menos? ¿Está en el sufrimiento parte de la clave del éxito? Bueno, parece que esa famosa frase del no pain, no gain está muy instaurada en el ámbito de la actividad física, ¿no? Si no sufres, no consigues mejoras. Hombre, es verdad que, como decíamos antes, desde el punto de vista biológico, tú necesitas generar una fatiga que te saque de tu nivel actual. Generando esa fatiga, estimulas los procesos de recuperación y la defensa del organismo te lleva a mejorar. Pero yo me pregunto también es si siempre y todos los días y a todas horas tiene que venir de esa manera, y estoy convencidísimo de que no. Estoy contigo, Javi. Al final, el sobreentrenamiento también existe por eso, ¿verdad? O sea, un exceso de sobrecarga, un exceso de, vamos a llamarlo así, si estás haciendo en el gimnasio y al día siguiente no puedes levantarte por las agujetas que tienes, evidentemente es porque algo no has hecho bien. Ahora, como bien hemos dicho antes, estamos hablando de, por una parte, vamos a llamarlo la actividad física recreativa, la actividad física, y otra cosa es el rendimiento. En el rendimiento, evidentemente, tiene un gran componente de sacrificio y un gran componente de dolor. Pero es que es así. O sea, ¿por qué? Bueno, pues yo porque lo he contado antes. Una persona para estar durante 20 minutos por encima del 95% de la frecuencia cardíaca máxima, quiere decir que sus músculos le tienen que doler. Y hay un punto que es el psicológico en el que el ganar o el perder en el rendimiento son centésimas, son segunditos. Y en ese momento, si tu cabeza, aun por mucho que lo den las piernas, estás sprintando para ganar una medalla, ahí el que más sufre y el que la cabeza la tenga más dura, evidentemente es el que gana. No, está claro. Evidentemente, antes de cualquier otra cosa hay que diferenciar la actividad física para la salud o para el bienestar del entrenamiento y, desde luego, del entrenamiento de élite. Y ahí jugamos en cosas distintas, ¿eh? O sea que, por resumir un poco, si hablamos de intensidad, es cierto que hay que darle mucha intensidad. Hay momentos en los que hay que sufrir, hay que saber sufrir, y eso puede diferenciar, puede ser diferenciador. Y nuestro trabajo está un poco más en jugar con cuántas veces esa intensidad, cuándo esa intensidad, quizás jugar un poco con los volúmenes también, el volumen de la intensidad alta. Siempre me olvido, Javi, porque cuando nos dabas clase nos ponías el ejemplo, a ver si tú lo recuerdas, de dos nadadores míticos de estos de toda la vida, sí, que competían sí. Uno contra otro, y eran, creo que 100 metros, y los volúmenes que hacía uno con el otro no tenían nada que ver. Sí. Sí, eran Vladimir Salnikov, el primer hombre que bajó de los 15 minutos en 1500, y Rainer Henkel, un nadador alemán. Sí, y la comparación era que este nadador alemán hacía la mitad de entrenamiento que la que hacía Vladimir Salnikov. Entonces, bueno, pero es que eso es un poco lo que hablábamos antes de las necesidades individuales de cada uno. Algunos necesitan volúmenes de entrenamiento más altos y otros con menos volumen y un entrenamiento más intenso, con más tiempo destinado a esas zonas de alta intensidad. Pues los resultados que consiguen son similares, pero por caminos distintos. Quizá uno de los problemas que tenemos en el entrenamiento es que, sobre todo cuando los deportistas no tienen un gran nivel, es que parece que entrenes lo que entrenes, el deportista mejora. Y entonces parece que todo vale. Claro, la cosa se complica cuando el deportista va adquiriendo un nivel más alto y ya las mejoras son más complicadas de conseguir.
pero precisamente eso quizá es algo que juega en nuestra contra también, incluso desde el punto de vista profesional, ¿no? Antes comentaba Rafa también, pues bueno, cierto intrusismo que hay en nuestro ámbito y parece que bueno, que es que de esto del deporte todo el mundo sabe y no hace falta tener una gran formación, ¿no? Pues precisamente es todo lo contrario, ¿eh? Precisamente para poder hacer las cosas bien necesitas estar en manos de profesionales bien formados que puedan llevar a cabo esto. Pero sí, evidentemente es que los caminos para llegar a los sitios son diferentes totalmente. Quizás ahí la diferencia de trabajar con alguien de forma más profesional se note, pues, como tú dices, en momentos un poco más avanzados, porque el deportista en sus inicios, casi haciendo cualquier cosa y organizándola más o menos, va mejorando, pero esos últimos 10% de mejora o de capacidad de mejora que puede tener el deportista, hay que organizar muy bien los entrenamientos, hay que pensar muy bien cómo cuantificar esas cargas y organizar esas cargas para dar en el clavo y que ese deportista dé ese paso diferencial, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero también con una salvedad. Que sea más fácil mejorar cuando el deportista tiene menos experiencia y menos rendimiento es obvio, pero eso no quiere decir que tengas que tener gente menos formada ahí, ¿eh? Realmente, cuando tienes que organizar, por ejemplo, pues, pues las diferentes categorías de un club de remo, como puede hacer Rafa, hay que saber que los entrenadores de las etapas de formación juegan un papel fundamental, ¿eh? Quizás no tanto por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer sabiendo que eso no toca en ese momento, ¿eh? Pero eso esa labor ahí es fundamental, ¿eh? Es difícil y poco valorado porque muchas veces, como tú bien dices, se dejan de hacer cosas. Claro, esas cosas no se ven. Hay gente que no está haciendo ninguna barbaridad. Cuando la ves, todo parece normal, pero se están dejando de hacer una serie de cosas. Javi, tú, aprovechando ya que estás aquí, que has sido un grandísimo nadador, en CrossFit hay pruebas de natación, muchas muy específicas. El planteamiento que hacemos con los deportistas de CrossFit es que, bueno, estas pruebas de natación solo existen en los Games, o sea, en realidad solo deberíamos entrenarlo con aquellos que tengan posibilidades para llegar a los Games. Ocurre una cosa y es que en general los deportistas no tienen la habilidad suficiente como para desarrollar ciertas exigencias del entrenamiento o adaptaciones que podemos buscar con el entrenamiento a través de la natación. Es que la natación es un deporte muy particular. De todo lo que se hace en el CrossFit, si no me equivoco, todo se hace en tierra menos eso, ¿no? Eso es. Es que es un deporte que se realiza en un medio que no es habitual al ser humano, ¿eh? Nosotros somos seres terrestres y lo que hacemos en la natación es tratar de hacer un esfuerzo dentro del agua. Eso conlleva, y en el ámbito del entrenamiento se observa perfectamente. Si tú comparas los volúmenes de entrenamiento que realiza un nadador con los volúmenes de entrenamiento que realiza un atleta para una misma distancia, pongamos por ejemplo el 400 lisos, que su equivalente en natación serían los 100 metros libre, por ejemplo, que en competición vienen a durar parecido, pero los volúmenes que hace un nadador de 100 metros comparados con los volúmenes que hace un corredor de 400 son impensables. Entonces, ¿por qué? Pues porque necesitamos de una adaptación muy, muy importante a ese medio, ¿eh? Entonces, es que ya te digo, la natación es un aspecto muy particular y requiere de estar mucho tiempo en el agua y los aspectos técnicos en la natación son fundamentales. Y es muy complicado, es muy complicado, ¿eh? Desde el punto de vista también de constitución corporal, los deportistas de CrossFit tampoco se asemejan demasiado a las características actuales de los nadadores. Entonces, bueno, al final, si tu superficie corporal es muy amplia, la resistencia al avance que obtienes en el agua es enorme. Entonces, hay que hacer una adecuación muy precisa de la técnica a esas condiciones corporales. Es complicado. ¿Ves que podría haber adaptaciones incluso que serían contraproducentes en la natación
otros ejercicios que hay que hacer en CrossFit? No lo veo tanto desde ese punto de vista, sino que realmente poder alcanzar un alto rendimiento en natación, a no ser que nos encontremos con deportistas de CrossFit que hayan tenido un pasado en la natación y que ahora se hayan reconvertido al CrossFit. Evidentemente, esa técnica que adquirieron siempre va a estar ahí y eso juega un papel fundamental en el rendimiento. No creo que sea un problema tanto de interacción negativa, pero sí que tenemos que tener claro que un deportista de CrossFit que no tenga un pasado de nadador va a tener un rendimiento en natación limitado, evidentemente. Quiero decir que, por ejemplo, comparado con la halterofilia, ¿no? Los pesos que levanta un deportista de CrossFit comparado con los halterófilos, pues todavía distan algo, pero va a estar siempre más próximo eso que su comparación, por ejemplo, con un nadador. ¿Y entonces cómo lo enfocamos? ¿Hacemos que nade más? ¿O...? Yo analizaría muy bien qué porcentaje de éxito nos revierte el entrenamiento de natación en esos deportistas. Si, como dices, solo son para aquellos que participen en los Games, yo a no ser que sea como variedad del entrenamiento, yo no incluiría la natación en deportistas que no participen en los Games. Y para esos que sí que lo hacen, pues valorar que evidentemente pues tratar de mejorar los aspectos relacionados con la natación, pero desde un punto de vista yo diría que marginal. Es decir, yo creo que van a mejorar más el resultado trabajando otras cosas que no dedicando tanto tiempo a la natación. Al final, en el entrenamiento no disponemos de todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que queremos. Tenemos que priorizar. Y entonces hay que ver, por supuesto, como decía antes, analizando puntos fuertes y áreas de mejora de cada deportista, tenemos que priorizar también hacia dónde dirigir el entrenamiento para un mejor resultado, que sea no solo ser más eficaces, sino ser más eficientes también durante el entrenamiento. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más para comentar. ¿Qué ha sido un placer? No lo sé. Sí, efectivamente. No cerramos, ¿eh? Que da gusto hablar del entrenamiento en general y sobre todo con gente que sabe y con amigos como vosotros. O sea que un placer, de verdad. Me ha recordado esto, Javi, de aquí aconsejo a todos los que estéis escuchándonos a que hagáis cursos de formación, porque además del propio contenido del curso, después esos cursos os van a dar la posibilidad de estar con personas que tienen vuestros mismos intereses, quizá hasta amigos, como tuve yo la suerte de tener a estos dos, a Miquel y a Javi, en uno de los cursos de doctorado y otro pues en los másteres que hemos hecho los dos solos, ¿no? Y quizá, además de las clases, lo que verdaderamente después enriquecedor eran los viajes de ida y de vuelta que hacíamos desde luego o a Madrid, horas y horas y horas charlando sobre los contenidos y sobre lo que habíamos visto y reflexiones que habíamos hecho, que yo creo que es lo que más nos ha hecho aprender en todos esos cursos, ¿no? Le agradezco a Miquel la invitación que nos ha cursado. Javi, no me queda otra más que invitarte. Has dicho que no quieres saber nada de CrossFit, pero bueno, te invitamos porque nuestro CrossFit está enfrente de la playa y lo que podemos hacer, Rafa y yo, para igualar un poco la contienda, ese día en el WOD podemos poner una boya en la Zurriola y entonces tenemos que hacer no sé cuánto y no sé cuantitos dentro del box y luego podemos salir a nadar para que... para compensar. Para compensar un poco, así que... Bueno, igual hay que llevar la boya todavía más allá, entonces... Quizá yo tengo ventaja, entonces, porque nado muy poco y además soy muy malo al CrossFit, o sea que os gano, porque Miquel es un desastre nadando, CrossFit bueno, y tú, pues ya sé que no vas a levantar nada en CrossFit, nadando eres bueno, pero bueno, como decía aquel, yo le gano al campeón del mundo de boxeo y al campeón del mundo de ping-pong. Al de boxeo jugando a ping-pong y al de ping-pong dándole a boxeo, pues parecido. Bueno, Javi, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Gracias a ti, Miquel. Adios, amigos. See you in the next episode.